Bienvenido a Detrás del mensaje. Un contenido creado por David Lebrero. Aquí descubrimos cómo funcionan los mensajes que te influyen y por qué te mueven. Hoy nos vamos a convertir en una especie de detectives de la influencia. Vamos a buscar las huellas de la persuasión en los mensajes que nos rodean, desde los más obvios hasta los que actúan casi sin que nos demos cuenta. Y el misterio que tenemos que resolver, la pregunta que lo empieza todo, es esta. ¿Cuántas veces hemos cambiado de opinión o hemos comprado algo pensando que la decisión era 100% nuestra, cuando en realidad alguien, digamos, había dejado un caminito de migas para que llegáramos justo a esa conclusión? La misión de hoy es descifrar ese mapa, entender qué es la persuasión, dónde está la frontera con la manipulación y, bueno, cómo funciona en este caos de información en el que vivimos. Es una misión fascinante, sí, porque la persuasión no es solo un anuncio, es el lenguaje oculto de nuestras relaciones. Está en cómo negocias, en cómo un amigo te convence para ver una peli, en el discurso de un político. Vamos, que es una herramienta y como todas se puede usar para construir o para demoler. La clave, y un poco el objetivo de hoy, es aprender a ver los mecanismos, ¿no? Para usarla bien y sobre todo para no ser marionetas. De acuerdo. Pues si somos detectives, tenemos que empezar por la definición del crimen, por así decirlo. El material de Lebrero cita a un experto, R. Perloff, que en el 93 definió la persuasión como un proceso comunicativo destinado a influir en las actitudes. Bueno, suena un poco a libro de texto. ¿Cómo lo traducimos? En el fondo es muy simple. La persuasión es el arte de conseguir que alguien cambie de idea por sí mismo, dándole las razones adecuadas para que quiera hacerlo. La palabra clave es influir, no imponer. No se trata de obligar a nadie, sino de presentar un argumento, una emoción, de tal manera que la otra persona llegue a la conclusión que buscas, pero sintiendo que la decisión es suya. Por eso es tan fundamental conocer al público. Sin saber qué le mueve, qué le preocupa, pues es como disparar a ciegas. Claro, y en los apuntes se mencionan algunas de las armas clásicas de este arsenal. La escasez, con el típico últimas unidades, el contraste, que es poner una opción cara al lado de otra carísima para que la primera parezca una ganga, la repetición y, por supuesto, el storytelling. Lo interesante no es solo reconocerlas, sino entender que son atajos para el cerebro. Hackean nuestros procesos mentales. La escasez, por ejemplo, no funciona porque de repente queramos más el producto. Funciona porque nuestro cerebro está programado para evitar la pérdida. El miedo a perder la oportunidad es un motor mucho más potente. O la credibilidad. Perloff ya decía que los mensajes que admiten un pequeño defecto, los que muestran pros y contras, ¿Ah, sí? son súper efectivos. ¿Por qué? Porque al admitir una debilidad, la fuente parece más honesta. Desarma nuestras defensas. Te fías más, claro. Vale, la teoría está clara, pero vamos a la escena del crimen, a ver las pruebas. El material propone analizar 3 casos muy distintos, 3 vídeos que son como 3 niveles de persuasión, cada vez más sutil. El primer caso es el famoso anuncio Evolution de Dove. Ah, un clásico. Para quien no lo recuerde, es ese vídeo a cámara rápida, en el que una mujer con un rostro normal es transformada por maquilladores, peluqueros y al final, por el retoque digital, hasta ser la modelo perfecta de una valla. Exacto. Se presenta como un ejemplo de persuasión ética y emocional. No intentan venderme un jabón, sino una idea, que los cánones de belleza son una farsa. Te deja reflexionando. Pero, y aquí lanzo la pregunta, ¿no es una jugada un poco calculada? Al final, usan la inseguridad que la propia industria genera para posicionarse como los salvadores y, de paso, vender sus productos. ¿Dónde está el límite? Esa es la pregunta del millón, y por eso es un caso brillante. El momento clave es el switch emocional. Durante un minuto ves un proceso técnico, casi frío, pero justo cuando ves la imagen final y lees el eslogan, tu cerebro conecta los puntos y sientes el engaño. Te sientes parte de una revelación. Dove no te dice compra nuestro producto, te dice estamos de tu lado. Asocian su marca a la autenticidad. ¿Es manipulación? Pues, según la definición, si la intención es transparente y el mensaje aporta valor, se considera persuasión ética. Pero la línea es muy fina.
Juegan en el borde. Vale, pasemos al segundo caso. El anuncio de Nike You Can't Stop Us. Esto es otra liga. Visualmente es una pasada con esa pantalla partida que fusiona atletas, pero aquí no hay una historia como en Dove. Es pura inspiración, energía, un bombardeo emocional. Totalmente. Aquí no hay argumento lógico. Nike no te da razones para comprar sus zapatillas. Lo que hace es apropiarse de un concepto universal, la superación. Y lo une a imágenes de justicia social, de inclusión, de esfuerzo colectivo. Te están diciendo, cuando compras Nike, no estás comprando unas zapatillas, estás comprando una entrada a este club, el club de los que no se rinden. Pero, de nuevo me surge una duda. ¿No hay algo de cínico en usar imágenes del Black Lives Matter o de deportistas luchando por la igualdad para, en última instancia, vender material deportivo? ¿Es legítimo que una marca se apropie de esas luchas? Desde un punto de vista técnico-persuasivo, es una estrategia maestra. Las historias activan la amígdala, el centro emocional del cerebro, y crean conexiones profundas. Nike lo que hace es tejer un relato colectivo en el que nos invita a participar, y al comprar sus productos, simbólicamente sentimos que formamos parte de esa narrativa. La marca se convierte en un estandarte. Si es ético o no, es un debate complejo, pero que funciona, de eso no hay duda. Venden un ideal, y las zapatillas son solo el souvenir. Y con esto llegamos al tercer caso, que a mí me da bastante más miedo. Un fragmento del documental de Netflix, El dilema de las redes sociales. Aquí ya no hay anuncio, no hay marca. Es la persuasión invisible, la algorítmica. Exacto. Aquí el persuasor ya no es un equipo de creativos. El persuasor es un sistema de inteligencia artificial que nos conoce mejor que nosotros mismos. Aprende de cada like, de cada segundo que pasamos viendo un vídeo. De todo. De todo. Y su único objetivo es darnos exactamente el contenido que nos mantendrá pegados a la pantalla. Es que esa idea de un algoritmo que nos manipula sin darnos cuenta es inquietante. Me hace pensar en todas esas pequeñas cosas que hacen las apps para que no las dejemos. El scroll infinito, las notificaciones, es todo parte de lo mismo. Has dado en el clavo. Eso nos lleva directamente al concepto de nudging digital, o los empujoncitos conductuales. No es una orden, es un pequeño codazo digital, un diseño que te guía sutilmente hacia una decisión. La reproducción automática de Netflix es el ejemplo perfecto. No te obligan a ver el siguiente capítulo, pero al ponértelo tan fácil, eliminan la fricción. Y por pereza, claro. Y por pereza, la mayoría seguimos viendo. Claro. O cuando Amazon te dice, los clientes que compraron esto también compraron, o te destaca el producto más vendido. Te están quitando el peso de la duda. Te dan un atajo para que no pienses demasiado. Exacto. Y en su versión positiva, una app de fitness que te felicita con confeti virtual, pues está usando un nudge para reforzar un hábito saludable. El problema es cuando estos empujoncitos se diseñan con intenciones oscuras y sin transparencia. Y ahí el material presenta casos mucho más graves. Sí, aquí la cosa se pone seria. El ejemplo más famoso es Cambridge Analytica. Siempre se habla de ello, pero ¿cómo funcionaba exactamente? Veían que me gustaban ciertas páginas en Facebook y me enviaban un anuncio político a medida. Era mucho más sofisticado. No se basaban solo en tus me gustas. Los cruzaban con miles de otros datos para crear un perfil psicométrico tuyo. Podían inferir con una precisión asombrosa si eras una persona neurótica, extrovertida, abierta a nuevas experiencias. Y una vez que sabían tus miedos y tus anhelos, te enviaban mensajes diseñados específicamente para activar tus botones emocionales. Uf. A una persona con tendencia a la ansiedad, por ejemplo, le mostraban noticias alarmistas sobre inmigración. No era un anuncio, era microtargeting psicológico a escala masiva. Es terrorífico. Y los apuntes también hablan del TikTok Commerce. ¿Cómo encaja eso aquí? Pensemos en la experiencia de TikTok. No es como ir a una tienda online a buscar algo, es un carrusel de emociones. Un video te hace reír, el siguiente te emociona y de repente el tercero te muestra un producto increíble que soluciona un problema que ni sabías que tenías. Tu estado emocional es vulnerable, estás en un pico de dopamina y con 2 clics, sin fricción, ya lo has comprado. Compra impulsiva total. El algoritmo no te ha vendido un producto. Te ha llevado por un viaje emocional cuyo destino final, planeado, era esa compra. Eso es manipulación en estado puro. Vale, creo que ahora entiendo mejor la línea que separa persuasión de manipulación. Según el material, todo se reduce a 2 palabras, intención y transparencia.
Si el objetivo es bueno y eres honesto, es persuasión. Si es egoísta y oculto, es manipulación. Esa es la síntesis perfecta. La persuasión ética busca un win-win. La manipulación solo busca el win de una de las partes, a costa de la libertad de la otra. Para ver esto en acción, analicemos a dos gigantes. Empecemos por Apple y un caso que se menciona de fracaso reciente. El anuncio Crash del iPad Pro. Recuerdo perfectamente ese anuncio. Mi primera reacción fue casi de dolor. Ver cómo una prensa hidráulica aplastaba un piano, una trompeta, botes de pintura, me dolió físicamente. Es increíble cómo una imagen puede generar una respuesta tan visceral. Y tu reacción fue la de millones de personas, especialmente la de su público objetivo, los creativos. El mensaje que Apple quería lanzar era: toda la creatividad del mundo cabe en nuestro finísimo iPad. Pero la metáfora que usaron fue la de la destrucción brutal de las herramientas que simbolizan esa creatividad. Fue un error de cálculo psicológico garrafal. Total. En lugar de inspirar, transmitieron frialdad. Atacaron los valores de su propia comunidad. Demuestra que ni siquiera Apple es infalible si olvida a quién le está hablando. Es un caso de estudio de cómo no hacerlo, vamos. Y en el extremo opuesto, el material vuelve a Dove y su campaña por la belleza real. Se la pone como el ejemplo de persuasión ética, pero después de casi 20 años sigue funcionando. ¿No nos hemos vuelto un poco cínicos con estos mensajes de marcas con propósito? Es una pregunta muy pertinente. Y la razón por la que Dove ha logrado mantener su relevancia es la coherencia. No fue una campaña de un año. Han convertido ese mensaje en el ADN de su marca. Partieron de una verdad emocional muy potente, la ansiedad que generan los estereotipos de belleza. Y en lugar de ofrecer un producto mágico, ofrecieron una conversación. Han financiado proyectos educativos, han promovido debates. Han construido una relación. Exacto. Han construido una relación de confianza. La gente no compra Dove solo por el jabón, sino por lo que la marca representa. Su propósito es más grande que su producto. Y eso genera una lealtad que un 2x1 jamás podría conseguir. Entonces, si unimos todas las piezas de nuestra investigación, ¿cuál es la conclusión final? ¿Qué nos llevamos de todo este análisis? La conclusión principal es que la persuasión es como el aire. Está en todas partes y es invisible, pero la necesitamos para vivir en sociedad. Es una de las habilidades humanas más poderosas. Lo que los materiales del hebrero nos proponen no es rechazarla, sino entenderla. Ser conscientes de cuándo nos intentan persuadir y con qué técnicas, para poder tomar decisiones más libres. Y si nos dedicamos a la comunicación, nos hace una llamada a la responsabilidad. Tenemos la capacidad de influir, así que debemos hacerlo con una estrategia clara y, sobre todo, con una ética intachable. La persuasión bien aplicada, entonces, puede ser una fuerza para el bien, para promover la salud, la igualdad, la educación, no solo para vender cosas. Sin duda. Es una herramienta neutra. La intención con la que se usa es lo que la define como constructiva o destructiva. Dominar sus mecanismos es en cierto modo una forma de autodefensa. Pues cerramos nuestra investigación de hoy con una reflexión final. Una pregunta para que cada uno se la lleve a casa. Si hemos descubierto que la persuasión se basa en entender qué motiva a los demás y que todos, de una forma u otra, la usamos a diario, ¿qué empujoncito sutil y casi invisible aplicamos en nuestro día a día para influir en nuestra pareja, en nuestros amigos o en el trabajo? Y, siendo honestos, ¿hemos sido siempre transparentes sobre nuestra intención al hacerlo? Esto ha sido Detrás del Mensaje. Un contenido creado por David Lebrero. Gracias por acompañarme.